los próximos días se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Y bueno, quisiéramos saber cómo se están preparando ustedes para esta fecha. Fíjate, esta iniciativa que nació hace 20 años en Bolivia, gracias a que fue impulsada por Brisa de Angulo, este año nos permite a nosotros como organización sumarnos a las 47 organizaciones que a nivel internacional conforman los 18 países que impulsan esta iniciativa. Fíjate que la campaña 9 de agosto es parte del trabajo que desde Breeze of Hope, que es una organización que preside dentro de la dirección ejecutiva Brisas de Angulo, desarrollan en pro de visibilizar la importancia de solidarizarse con los niños, niñas y adolescentes que sobreviven a la violencia sexual infantil. En esta oportunidad se suma la Fundación Renaciendo en Familia con sus aliados, con algunos de los aliados que apoyan la gestión de la fundación y lo vamos a realizar el próximo lunes 10 de agosto de 5 de la tarde a 7 de la noche en la Plaza de la República. Allí vamos a ofrecer una feria de servicios donde todas las organizaciones, no solamente las que conforman las alianzas de trabajo con la Fundación Renaciendo en Familia, sino también aquellas que apoyan la gestión de Resilientes y de Kairos, que son dos organizaciones que también forman parte de esta labor, van a hablar sobre los servicios que ofrecen. Incluso la municipalidad también se está incorporando con sus direcciones y con sus programas, porque la idea es visibilizar cómo el trabajo en red de alguna manera fortalece espacios de prevención y de protección infantil. Ok, ¿y por qué se conmemora este día? O sea, ¿cómo lo abordan las organizaciones para sembrar la solidaridad en contra de la violencia sexual? Fíjate, esta iniciativa nace de una serie de actuaciones que desarrolló Brisa de Angulo. Ella es sobreviviente de violencia sexual, producto de la agresión que sufrió de un familiar directo. Ella hizo todo un proceso de denuncia al darse cuenta de cómo de alguna manera la justicia no cumplía con su labor. Ella misma se fue preparando. De hecho, ella es neuropsicólogo y es abogada internacional y crea de alguna manera una primera experiencia con una caminata que designó como la desarrolló el 9 de agosto en Ok. Bolivia. Eso dio pie a que se gestionaran una serie de acciones que elevaron que en Bolivia se estableciera el 9 de agosto como un Día Nacional de Solidaridad para los niños, niñas y adolescentes que sobreviven a la violencia, visibilizando cómo este problema cada día se incrementa y que es necesario unir esfuerzos no solamente para lograr la justicia, sino también trabajar en función de la sanidad de la víctima. Y bueno, ¿por qué es importante que las personas, o sea, toda la ciudadanía, o sea, debe estar pendiente de este tema o al menos deba interesarse con esto para, bueno, también buscar la prevención? Fíjate que una de nuestras preocupaciones es que lamentablemente la sociedad ha naturalizado comportamientos que son de alto riesgo. Por ejemplo, el hecho de que tú obligues a un niño a abrazar, a besar, a permitir caricias, así sea de un familiar directo, en contra de su voluntad. Fíjate cómo se sobrepasa incluso el consentimiento del niño. De manera irresponsable obligamos a hacer cosas que lo exponen, porque incluso estadísticamente se ha comprobado que el 80% de los agresores son personas cercanas a los niños. Y estamos Wow. hablando de padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, padrinos, vecinos, precisamente porque el agresor de alguna manera estudia a la víctima desde esa carencia, desde esa necesidad que tiene, busca suplirla y es allí donde se genera todo el proceso de abuso y que conlleva posteriormente a la violencia sexual. Esto, por ejemplo, el hecho de que
se les permite hacer estas cosas a un niño, bueno, precisamente a ellos, por no decirle que les cuesta más, pero sí, ¿hay alguna manera que se les pueda enseñar más bien a que, bueno, puedan ellos identificar estas cosas o al menos actitudes inadecuadas que ellos puedan Lo experimentar? fundamental es enseñarle a los niños que las partes privadas no se tocan, que su cuerpo es un templo, que nadie puede invadir su templo y que es importante hablar, es importante que se comunique. Por eso es fundamental que dentro del sistema familiar se fortalezca la comunicación, se genere un espacio de confianza donde sin juicio los padres puedan escuchar a sus hijos. Y lo más importante, creerle, porque un niño no miente, un niño tiene la capacidad de sentir, de percibir cuando una persona puede ser un riesgo para él. Entonces, creer en ese instinto de supervivencia que tiene y protegerlo, no obligarlo, y entender que la familia debe ser el principal factor de protección para el niño. Observar todas esas alertas que se generan, esos cambios de comportamiento que de pronto tú observas que de manera abrupta se generan en el niño. Bueno, eso es un indicador, entonces revisar qué está pasando. ¿Cómo debe ser el acompañamiento a las víctimas? O sea, cómo se debe ir abordando este tema con ellos cuando, bueno, suceden este tipo de cosas? Escucha activa, sin juicios, sin consejos. Es importante que el sobreviviente sienta la presencia de esa persona que acompaña, que no genera juicios de valor, que no aconseja, que simplemente escucha, abraza si así lo requiere y así lo acepta y acompaña en el proceso, porque para un sobreviviente no debe ser fácil. Primero, darse cuenta que quien debía protegerte es quien te hace daño. Trabajar el perdón, trabajar esa sensación de culpa que también se genera internamente, todo eso bajo un acompañamiento de ese ser, ese referente familiar positivo y obviamente el acompañamiento de un profesional. Ok, ¿y cómo debería ser abordado, por ejemplo, cada caso en particular? Al menos, por ejemplo, más allá de lo legal, o sea, a nivel físico, psicológico. El acompañamiento psicológico es fundamental. Muchas veces es importante incorporar el área de psiquiatría porque estamos hablando de emociones desbordadas. Entonces, en una crisis depresiva, lo más importante es generar un espacio de bienestar en el sobreviviente, ¿no? Y por eso es tan importante contar con un equipo multidisciplinario que pueda acompañar el proceso, pueda generar un espacio de calidad y calidez en la atención, y es lo que buscamos visibilizar. Primero, generar espacios de prevención para que los niños no estén expuestos a esa realidad. Y segundo, visibilizar la importancia de que los operadores de los diferentes sistemas de atención, incluyendo aquellos que son receptores de denuncia, se sensibilicen sobre el tema y de alguna manera favorezcan el proceso de denuncia en función de no revictimizar a la persona que toma el valor y va a hacer la denuncia. Preguntarte en esta oportunidad, bueno, ¿en qué está la fundación, bueno, en referencias a este día, a que se conmemora el Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresión Sexual en niños, niñas y adolescentes? Fíjate que se conmemora a nivel nacional en Bolivia y en otros países. El Ok, objetivo, a nivel internacional. sí, a nivel internacional, pero el objetivo es que gracias al respaldo que estamos recibiendo del Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Maracaibo, se pueda estudiar la posibilidad de que se conmemore a nivel por lo menos municipal el 9 de agosto, también aquí en Maracaibo, en función de solidarizarnos también con esta iniciativa. Y fíjate que el impulsar esta campaña ha permitido que cada una de las organizaciones responsables, que es Resilientes e Inquebrantables, que es la Fundación Resiliente e Inquebrantables, Kairos y Renaciendo en Familia, cada uno pueda ejecutar acciones de promoción y prevención. Por ejemplo, el día de mañana hay un foro en el Salón de Usos Múltiples del UNIR Ok. con ponentes maravillosos que van a tratar el tema de la violencia sexual infantil. Es una iniciativa impulsada por la Fundación
Resilientes Inquebrantables están todos cordialmente invitados porque cada uno de los ponentes va a ser un aporte súper valioso para ese proceso de conocimiento que es lo que nos da el poder de realizar realmente comportamientos de prevención. En el caso de la Fundación Renaciendo en Familia, desde inicios del mes de julio, hemos incorporado en nuestro componente formativo, nosotros tenemos un WhatsApp donde tenemos un grupo que se encarga de recibir a través de foro chat eh, procesos de psicoeducación y este mes y el mes de agosto hemos destinado la programación precisamente orientando lo que tiene que ver con la prevención de la violencia sexual infantil. De hecho, los temas que se han desarrollado han sido dirigidos a padres y representantes, con algunos tips asociados al acompañamiento que se le debe seguir a los niños, niñas y adolescentes, cuáles son los mitos y realidades con respecto a este tema. Y este sábado específicamente vamos a tener la participación de la doctora Solángel Borjas. Ella es consejera quinta de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Maracaibo. Ella va a estar hablando sobre la ruta de denuncia, porque es importante que tengamos conocimiento de cuál es el protocolo que debemos seguir para denunciar. Igualmente hemos desarrollado videoforos tanto en centros educativos como en comunidades. Durante esta semana tenemos previsto realizar videoforos precisamente dirigidos a niños, niñas y adolescentes con temas que fortalezcan sus mecanismos de autoprotección y dirigidos a padres, representantes y docentes, porque es importante que el adulto esté en cuenta de cuáles son las señales y qué es lo que deben hacer, que permita generar ese espacio, como te dije anteriormente, de confianza para que se pueda dar la revelación. Ok, y principalmente estos eran solo video, forochats, pero por video. ¿Han también establecido, por ejemplo, al por ejemplo, estaba viendo en su Instagram que también están por hacer algunos presenciales? ¿Eso es para todo el público? Sí, fíjate, hemos hecho videoforos presenciales, lo hicimos en la unidad educativa privada Elisa Faría, y estamos haciendo en comunidades. Por ejemplo, mañana vamos a facilitar un videoforo en la Fundación República de los Muchachos, dirigido a niños, niñas y adolescentes. Hemos contactado a una iglesia por Los Cortijos, que también vamos a dirigir un videoforo presencial para la población que asiste a esta institución. Por Sabaneta también contactamos otra iglesia que se interesó con la programación que estamos desarrollando y la idea es culminada todo lo que tiene que ver con la programación de la jornada, darle continuidad eh, de manera un poco más planificada en tiempos, porque estamos cumpliendo una programación producto del proyecto de la campaña, pero la intención es darle continuidad a estos espacios de psicoeducación, porque debemos ser agentes de cambio, agentes de transformación. Y una de las maneras es no solamente sensibilizando al adulto, sensibilizando a los cuidadores, a los padres, a los representantes, sino también a los niños. Así es. Bueno, Leila, también quisiera preguntarte, actualmente eso es lo que está la Fundación Renaciendo en Familia, la fundación, quisiera que le comentaras también a la audiencia por qué nació la fundación, qué otras cosas realizan. Bueno, la Fundación Renaciendo en Familia nace precisamente porque un conjunto de personas que hemos transitado eh, el sistema público de atención en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, hemos concluido en todos los espacios que para poder hacer incidencia en la protección infantil definitivamente debemos fortalecer el sistema más importante que existe, que es la familia. Por Ok. eso nace la Fundación Renaciendo en Familia, ya vamos a arribar a 8 años. Contamos con 2 sedes, una sede en Maracaibo, en el sector 18 de octubre, al lado de la oficina parroquial de la Iglesia Fátima. Es una sede que está en Comodato. Y tenemos nuestra sede propia, a Dios gracias, producto del respaldo que hemos recibido de la empresa privada, en este caso de la ferretería EPA y de la Cámara de Comercio de Maracaibo, que está ubicada en la urbanización El Soler, en el lote 4.
Nosotros prestamos atención psicológica, de orientación familiar, orientación legal, acompañamos procesos de psicoeducación grupal en colegios y en comunidades. Ok, al menos con bueno, los casos que han habido, ¿cuáles han sido esos de superación que han acompañado y que les han impactado? Fíjate, en la Fundación Renaciendo en Familia hemos atendido no un número alto de casos de violencia sexual. La mayoría de los casos que llegan a la fundación es precisamente por modificación de conducta. Siendo el paciente identificado, el niño, niña o adolescente, al hacer nosotros la investigación del caso y hacer las intervenciones pertinentes, obviamente se pone en relieve que el problema es la dinámica familiar que se experimenta dentro del hogar y es lo que nosotros trabajamos directamente. El cumplimiento de la responsabilidad parental, pero también el disfrute pleno del derecho que tienen los niños de participar, de opinar y de ser escuchados. Ok. Bueno, Leila, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación.